Ok, pues en esta ocasión quiero hablar acerca de qué pruebas le debemos hacer al sistema de carga para comprobar que esté en buen funcionamiento si es que estamos pensando en hacer una instalación de car audio. Como sabemos, los equipos de car audio tienen un consumo de energía bastante alto, un consumo de amperaje bastante alto, de tal manera que es muy importante revisar primero que nuestro sistema de carga y nuestro alternador estén funcionando de la mejor manera, ya que de nuestro alternador va a salir toda la energía que nuestro equipo de sonido va a necesitar, que va a ser bastante. De cualquier manera, si no estamos pensando en hacer una instalación de car audio, este tipo de pruebas que voy a mencionar son pruebas muy importantes que aplican al sistema de carga si estamos teniendo algún otro tipo de problema con lo que es el sistema de carga, ya sea que el alternador no esté cargando o algún otro tipo de síntoma que tengamos referente al alternador y el sistema de carga. Este tipo de pruebas nos van a servir de todas maneras. Entonces, de lo que voy a hablar es de lo siguiente. Vamos a ver cómo se prueba el voltaje de carga. Vamos a ver si existe caída de voltaje de lo que es el lado de corriente del alternador, del lado de tierra también. También vamos a ver cómo medir lo que es el consumo y la generación de amperaje, ya sea con las cargas normales y con todas las cargas en el auto. Y también vamos a dar algunos otros tips adicionales. Entonces vamos a irnos por pasos, desde lo más fácil hasta lo más complicado al final. Entonces primero que nada vamos a revisar lo básico. ¿Qué es lo básico? Pues todo lo que son las conexiones principales. Estamos hablando de la conexión principal de tierra, en este caso es de la batería a lo que es el chasis. Como se ve en este caso pues está en buen estado. Se ven las cosas bien. Tenemos que revisar también el estado de las terminales, el cable que va también de aquí de la batería a lo que es el alternador. Aquí está la salida del alternador, justamente este es el cable grueso que va conectado acá a lo que es el positivo de batería. En el caso de este auto, pues como se ve, como se puede ver, es un auto de modelo reciente. Se ve que no va a haber ningún problema en ese aspecto, pero es importante revisarlo. En este caso, por ejemplo, no es posible seguir la trayectoria del cable, ya que los cables se pierden ahí, hacen un recorrido por acá y vienen saliendo por aquí por este arnés por la parte de atrás. De cualquier manera, si no podemos hacer la inspección visual, vamos a hacer más adelante la prueba de caída de voltaje de aquí a aquí para ver si no hay un problema en el cable. Adicionalmente, si estamos pensando en hacer una instalación de car audio, como ya se ha mencionado, lo he mencionado en varios videos, de hecho tengo videos especialmente de ese tema, es muy importante hacer lo que es el Big Tree. Y hacia grandes rasgos el Big Tree en lo que va a consistir es en reforzar estas corrientes y tierras principales. Todo lo que se haría, por ejemplo, es revisar la conexión ya existente, por ejemplo la conexión aquí de tierra principal de la batería al chasis, revisar que esté bien y adicionalmente añadir otra con un cable así como estos, un cable de calibre grueso, calibre 0, calibre 4 y terminales de estas. Tendríamos que hacer otra conexión igual, sin quitar la que está, sino hacer otra conexión igual, por ejemplo de aquí a lo que es el chasis, a una parte del chasis, y de esa manera estaríamos reforzando la conexión ya existente. De igual manera sería otra de chasis a lo que es el bloque del motor, y otra de aquí del positivo de batería a lo que es la salida del alternador. A grandes rasgos es lo que se hace. Como ya lo mencioné, tengo ya videos donde menciono ampliamente cómo se hace esto del Big Tree, pero sí es muy recomendable. Entonces, una vez que ya está todo lo básico, que todas las conexiones están bien, ya nos aseguramos que no haya óxido, que todo esté bien, vamos a seguir con lo que son las pruebas. ¿Qué pruebas vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a encender el auto y vamos a empezar a hacer algunas pruebas. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo primero que vamos a medir es el voltaje de carga. El voltaje de carga adecuado va a estar entre los 13.5 y 14.5 voltios. Ese lo tenemos que medir justamente aquí. Tenemos que medir que con el multímetro, obviamente en la escala de voltaje directo vamos a hacer esa medición. Entonces, adicionalmente a eso vamos a hacer también la prueba de caída de voltaje de aquí, de lo que es el lado positivo, que va a ser de aquí a la salida de aquí del alternador, para asegurarnos que no hay una caída de voltaje de aquí a aquí, ya que de nada sirve que de aquí esté saliendo un buen voltaje de carga de aquí del alternador y que no esté llegando completo aquí a lo que es la batería. Entonces vamos a revisar eso. Y también lo vamos a hacer de igual manera del lado negativo también. Vamos a medir de aquí a lo que es el negativo del alternador, que es la misma carcasa. El alternador va aterrizado a tierra en la misma carcasa. Y de aquí, aquí también vamos a medir la caída de voltaje. La caída de voltaje la vamos a medir con el multímetro en la escala de voltaje directo, nomás que en vez de poner una positivo y otra negativo,
vamos a poner una punta del multímetro aquí y la otra punta del multímetro acá. Puede ser en cualquiera de los dos sentidos. Nos va a mostrar igualmente las mismas numeraciones, nomás que a veces nos muestra negativas o positivas, pero es lo mismo. Del lado de tierra también se va a medir igual. Una punta del multímetro aquí en la escala de voltaje directo y la otra punta del multímetro acá. Las lecturas que debemos de ver deben ser de menos de 0.2 voltios o 200 milivoltios. Si vemos lecturas por encima de los 200 milivoltios, quiere decir que tenemos un problema de resistencia en el cable, ya sea en las conexiones, ya sea que el cable esté roto o que el cable esté maltratado. Ese tipo de lecturas de más de 0.2 voltios nos van a indicar que hay algún problema y tenemos que revisarlo. Ahora sí tendríamos que revisar qué es lo que está pasando. Si fuera del lado de tierra el problema también es muy probable que si tenemos lecturas más arriba de los 0.2 voltios tengamos un problema en este cable que está aquí. A lo mejor el cable esté flojo o esté oxidado y no hay una buena tierra. Entonces estoy mencionando todo esto antes porque ahorita que enciende el auto a lo mejor no se va a escuchar bien. Por si las dudas, de todos modos ya lo mencioné desde ahorita y ahorita vamos a hacer las pruebas para que las vean. Ok, pues ya estoy listo aquí para empezar a hacer las pruebas. Ya tengo aquí el multímetro en voltaje de corriente directa. Ya tengo la punta negra conectada al negativo de batería y voy a revisar primero que nada el voltaje de batería. Como se puede ver, el voltaje es excelente, 12.6 voltios. Entonces voy a encender el auto y vamos a empezar a hacer las pruebas. Ok, ya dejamos de calentar el auto durante unos 5 minutos. Ahora sí vamos a empezar a revisar el voltaje de carga. Como se puede ver, son 13.8 voltios, 13.9 voltios, está dentro de lo normal. Ahí estamos ya conectados a la salida del alternador. Como se puede ver, nos da 13.94, 95. Vamos a ver otra vez aquí en la terminal. Como se puede ver, nos da 13.90. Y ya como pudimos ver, ya hay una caída de 0.05 voltios. Es una caída prácticamente insignificante de 0.05 voltios. De cualquier manera vamos a pasar a hacer lo que es la prueba de caída de voltaje de aquí a la salida del alternador, precisamente para asegurarnos de que no haya problemas con el cable. Entonces ya nos conectamos ahí, ahora vamos a conectarnos aquí a la salida del alternador. Y como se puede ver, tenemos 44 milivoltios, que sería igual a 0.04 voltios, lo cual está dentro de la tolerancia. Si fuera más de 200 milivoltios estaríamos teniendo un problema. Como se puede ver, en este caso está normal. Estamos prácticamente a menos de un cuarto de la tolerancia máxima. Quiere decir que nuestro cable está bien, el cable que va de aquí al alternador está bien. Como se puede ver, aquí estoy haciendo las pruebas justamente aquí. Aquí ya está la parte metálica del cable. Ahí es donde estoy haciendo las pruebas. No quiero quitar este conector si no es necesario, ya que es un conector duro y se puede quebrar. Pero aquí ya puedo hacer las pruebas. Como se puede ver, está la parte metálica. Entonces ahí es donde estoy haciendo las pruebas. Pues vamos a hacer lo mismo de lo de la caída de voltaje, pero lo vamos a hacer aquí en el lado de tierra. Entonces vamos a conectarnos aquí a tierra otra vez, al negativo de batería. Y vamos a conectarnos acá a lo que es la carcasa del alternador. Ahí justamente va a ser el caída de voltaje a lo que es el lado de tierra. Y como se puede ver, tenemos 0.09 milivoltios, algo muy mínimo, que prácticamente no afecta en nada, y eso nos confirma de que todo está bien. En este caso las conexiones a tierra principal están bien. Ya si viéramos lecturas de más de 200 milivoltios, entonces sí tendríamos que revisar si hay un problema principalmente con ese cable que está ahí, que es el cable de tierra principal. En este caso, como se puede ver, pues no hay ningún problema. Estamos viendo 9.3 milivoltios, realmente muy poco. Por si tienen dudas, si cambio las puntas de prueba, el resultado va a ser el mismo. Como se puede ver, únicamente lo que cambia es la polaridad. No afecta para nada el orden de lo que son las puntas de prueba, simplemente lo que cambia es la polaridad. El resultado no se altera. Ok, pues como se pudo ver, hasta ahorita vamos bien con lo que es el voltaje de carga,
con lo que es el estado de las conexiones. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación lo que vamos a hacer es medir lo que es la generación de amperaje de nuestro alternador. Como sabemos, nuestro alternador es el que se va a encargar de generar la energía para todos los accesorios y componentes eléctricos que tenemos en el auto. Entonces, a medida que nosotros vamos poniendo en marcha o utilizando estos componentes eléctricos, nuestro alternador tiene que empezar a generar cada vez una mayor cantidad de amperaje. Entonces, toda esa generación de amperaje la vamos a estar midiendo con lo que es una pinza amperimétrica. En este caso yo voy a utilizar esta, pero hay otro tipo de pinzas amperimétricas que ya traen aquí una pantalla. En este caso esta se conecta aquí al multímetro, como si fueran las puntas regulares de prueba. En este caso las conectaríamos así, como se conectan las puntas de prueba regulares. Entonces, es con esta pinza, que es capaz de medir amperaje de corriente directa, vamos a conectarla aquí a lo que es el cable donde está la salida del alternador. Y con esta pinza amperimétrica vamos a medir lo que es la generación de amperaje de nuestro alternador. Si el sistema de regulación está bien, nuestro alternador va a ser capaz de generar mayor cantidad de voltaje a medida que vayamos agregando cargas eléctricas, y tiene que tener la capacidad de disminuir la generación de amperaje a medida que vamos reduciendo las cargas. Entonces nuestro alternador es el que va a estar generando toda la energía, pero no puede generar energía de manera ilimitada. Tiene que tener un límite, o tiene que tener una especificación de cuánto es el amperaje máximo que nos puede dar el alternador. En el caso de este alternador, tiene una capacidad de 100 amperios, tiene una especificación de 100 amperios. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a medir lo que son el consumo de amperaje en el auto con las cargas normales. Las cargas normales van a ser nada más el auto encendido, la energía que esté gastando, la energía que esté consumiendo el sistema de inyección, lo básico, las luces del tablero, el radio normal. Eso es las cargas normales. Entonces vamos a hacer la medición solamente con las cargas normales, y después vamos a hacer la medición también con todas las cargas. Y cuando digo todas las cargas me refiero a todas las cargas básicas, más lo que es las luces altas, las luces frontales, luces interiores, luces traseras, el aire acondicionado, los limpiadores y todos los accesorios eléctricos que podamos poner en funcionamiento para medir cuál es el consumo. Obviamente, cargas normales va a ser un consumo, y todas las cargas va a ser un consumo mayor. Entonces, ya con estos tres datos vamos a podernos dar una idea, primero que nada, de que el sistema de regulación sí puede hacer los ajustes y si se está adaptando a la necesidad de consumo que estamos exigiendo. Y número dos, estos tres datos nos van a servir muy bien para saber cuál es el rango que tenemos para lo que es el sistema de audio si se fuera a instalar, ya que estas lecturas nos van a decir qué tan alejadas o qué tan cercanas están a lo que es el límite del alternador. Y va a ser un dato bastante importante porque son consumos reales con respecto a las especificaciones del alternador. Entonces lo que vamos a hacer a continuación. Ok, pues vamos a listar lo que es la pinza amperimétrica. Vamos a poner el multímetro en escala de voltaje directo. Vamos a encender nuestra pinza amperimétrica en la escala de 80 amperios de amperaje directo, en este caso amperaje de corriente directa. Ahí lo tenemos ya se encendió. Entonces la vamos a poner en 0. Ahí está, ya está calibrada en 0. Entonces vamos a revisar lo que es la especificación. Dice, en la escala de 80 amperios va a ser, por cada 10 milivoltios que veamos acá, va a equivaler a 1 amperio. Entonces, si aquí en el multímetro vemos 100 milivoltios, equivale a 10 amperios. Así es como lo vamos a estar interpretando. Entonces, vamos a arrancar el auto y vamos a empezar a hacer las mediciones. Primero con cargas normales y luego con todas las cargas. Ok, pues ahí tenemos las lecturas. Es alrededor de los 17, 18 amperios. Vamos a anotarlas aquí, cargas básicas 18 amperios. Hay que tomar en cuenta que estamos en marcha mínima, no estamos dándole mucha carga al motor, por eso tenemos lecturas bajas. Pues a continuación lo que voy a hacer es que voy a encender todas las cargas posibles, luces altas, limpiaparabrisas, luces traseras, luces interiores, aire acondicionado, para ver cuál es la lectura ya con todas las cargas.
Como se puede ver, ya subió considerablemente. Ahora estamos sobre los 700 milivoltios, que sería más o menos, la traducción sería más o menos 70 amperios, 73 amperios. Entonces lo anotamos aquí también, 73 amperios. Entonces lo que voy a hacer finalmente es que voy a ir quitando lentamente las cargas una por una para que se vaya viendo cómo lo que es la regulación va haciendo su trabajo y va reduciendo el voltaje gradualmente conforme voy quitando lo que son las cargas. Ahí por ejemplo ya quité todo, nada más dejé lo que es el puro aire acondicionado, esto también lo voy a quitar ya. Ahí ya dejamos lo que son las cargas normales. Como se puede ver, ya la lectura regresaron a donde estaban antes. De esa manera ya tenemos los tres datos que ocupábamos: especificaciones, todas las cargas y cargas normales. Y ya vimos que la regulación trabaja bien. Vimos claramente, muy claramente, cómo el voltaje va subiendo y va bajando a medida que quito o pongo cargas eléctricas en el auto. Ok, pues ya quitamos la pinza amperimétrica, ya la apagamos. Vamos a ver cuáles fueron las conclusiones. Ok, pues como se puede ver ya hicimos las pruebas. La verdad no es tan difícil teniendo el equipo adecuado y sabiendo cómo hacer las pruebas. Es algo en lo cual no nos vamos a tardar demasiado. Vamos a ver las lecturas que tuvimos. Tenemos la especificación del alternador, que tiene como especificación máxima 100 amperios. Vimos que con cargas básicas gasta 18 amperios, más o menos. Y con las cargas totales gasta alrededor de los 73 amperios. Lo cual, si vamos a hacer una instalación de car audio, nos deja el panorama de que con todas las cargas tendríamos nada más un espacio más o menos como de unos menos de 30 amperios, como 25 amperios, si es que el alternador todavía puede generar el máximo de tolerancia. Si hacemos un balance, si hablamos de el espacio o el rango que tenemos de amperaje disponible con las cargas mínimas, estamos hablando de menos de 20 amperios, serían hasta 80 amperios que tendríamos disponibles. Entonces, haciendo un balance, ya que nunca vamos a estar ni con las cargas básicas solamente, ni con las cargas totales todo el tiempo. Entonces, haciendo un balance, podemos sacar un número intermedio entre estos dos, que sería de unos 30 a 35 amperios, quiere decir que tenemos fácilmente unos 50 amperios disponibles de este alternador, haciendo así una estimación. Ahorita de entrada, como ya lo mencioné, son tips básicos para antes de hacer una instalación. Obviamente aquí todavía no se ha empezado a hacer nada, pero de esta manera ya tenemos un panorama de más o menos qué es la tolerancia que vamos a tener. Y de cualquier manera, si queremos hacer la misma prueba, pero ya con el sonido instalado, ya funcionando, la podemos hacer. Ahí vamos a ver cuál es el consumo ya con las cargas y el sonido incluido. Y vamos a revisar que no llegue o que no se acerque tanto a lo que son la especificación máxima. De cualquier manera, pues las bases aquí las tenemos, ya lo demás pues es cosa de usar el sentido común nada más. Ya nada más finalmente, para lo que se refiere a lo que es la especificación del alternador, las especificaciones por lo general van a estar aquí en la etiqueta, pero si no estuvieran en la etiqueta o si no las trae, no trae la especificación o la etiqueta ya se le cayó, podemos buscarlo en los manuales. Si no tenemos manuales tampoco, es muy fácil saber la especificación de los alternadores. Lo único que tenemos que hacer es irnos a internet, a las páginas donde venden alternadores, las páginas de autopartes, y empezamos a buscar el alternador de nuestro modelo y marca específico, como si lo fuéramos a comprar. Entonces ya nos van a salir diferentes opciones donde nos va a decir precio y la especificación que necesita nuestro alternador.
Por ejemplo, un alternador para cierto modelo, ahí va a salir los precios, diferentes opciones que tenemos y la cantidad de amperios a la cual tiene que trabajar nuestro alternador para el modelo que ocupamos. No es tan difícil encontrar este tipo de especificaciones. Con respecto a las pinzas amperimétricas, en mi caso a mí me gusta mucho este tipo de pinza amperimétrica porque en primer lugar mide voltaje de corriente directa, algo que es muy importante en lo que es la mecánica automotriz, ya que hay muchas pinzas amperimétricas que miden corriente alterna, que ya son más pensadas para otro tipo de aplicaciones eléctricas, no necesariamente automotrices. Entonces es importante que si vamos a conseguir una pinza amperimétrica, sea una pinza que mida amperaje de corriente directo. Como ya lo mencioné, hay otras pinzas amperimétricas también que tienen su propia pantalla y sus propios botones aquí. En mi caso a mí me gusta mucho esta porque la puedo meter en lugares difíciles y ya yo saco la pantalla con el multímetro acá del otro lado. La desventaja pues es que se tienen que estar siempre interpretando las numeraciones con las escalas que tenemos aquí, pero pues ya se acostumbra uno a eso, ya es cosa de gustos de cómo quiera trabajar cada quien. Y yo creo que de mi parte es todo. Ya mencioné todo lo más importante. Me enfoqué un poco en lo que son las instalaciones de Car Audio porque me preguntan mucho de ese tema, pero este tipo de pruebas de cualquier manera nos funcionan para lo que es el diagnóstico del sistema de carga en general. No se limita solamente a lo que es el Car Audio. Y pues nada más, yo creo que de mi parte va a ser todo. Gracias por ver el video, no te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó. Y pues nada más, gracias por todo el apoyo y hasta pronto.